Hola, yo soy Pau. Y yo soy Pato. Bienvenidos a la cuarta temporada de Inercia Podcast. No olviden suscribirse a todos nuestros canales, entre ellos YouTube y todas las plataformas de podcasting, así como nuestras redes sociales. El impacto crea movimiento, solo hay que iniciarlo. ¿A dónde va tu dinero cuando lo depositas en el banco? Red Girasol responde a esta pregunta con una propuesta que combina inversión, transparencia e impacto real. Mauricio Emucha, cofundador y CEO, comparte cómo esta plataforma ha democratizado el acceso al financiamiento sostenible en México, permitiendo que cualquier persona como tú y como yo invierta en proyectos con impacto ambiental y social. Desde energías limpias hasta educación y salud, esta conversación muestra que la sostenibilidad no solo es rentable, sino necesaria para redefinir la relación entre el dinero y el bienestar colectivo. Pues bienvenido, Mau, a tu casa Inercia Podcast. Antes de entrar a la materia, quiero compartirte algo. Al final, cuando estuve leyendo de este producto, pues quedé fascinado. Y no por nada, sino porque ya hemos tocado este tema en algunos otros episodios desde otra perspectiva. Y sin duda yo apenas los conocí. De haberlos conocido antes también yo hubiera invertido hace unos años. Y para mí fue muy claro entender cómo Red Girasol, uno de los problemas que soluciona a nivel sistémico es la falta de transparencia de instituciones financieras tradicionales como bancos, de saber qué le hacen a nuestra lana, ¿no? Sí. Entonces, creo que ustedes, la solución que hoy ponen sobre la mesa, me vuela la cabeza en ese sentido y cómo están rompiendo esa barrera. Entonces, si quieres para arrancar, me gustaría entender cómo fue su camino, o sea, cómo llegaron a ser disruptores en temas financieros y ofrecer estos productos. Entonces, ¿cómo fue fundar Red Girasol? Pues te diría que ha sido toda una aventura, ¿no? Este proyecto se conceptualizó en el verano de 2014. Yo en ese momento estaba terminando la carrera. Me tocó ser pues parte de la primera generación de ingenieros de desarrollo sustentable de TEC acá en Monterrey. Y pues naturalmente estaba pues muy involucrado en el tema de las renovables, ¿no? En 2014 pues la industria solar estaba incipiente, no había muchas soluciones de financiamiento, prácticamente fuimos de los primeros, habían un par de iniciativas, un banco nada más, y nosotros. Llegamos al financiamiento de rebote, porque a fin de cuentas pues mi formación de ingeniero me lleva más hacia la solución solar, pero pues encontramos que la necesidad no era diseñar bien los paneles. El problema de por qué no había adopción solar en aquel entonces se derivaba más del acceso a financiamiento que existía en el país. En aquel entonces, pues, como buen emprendedor, tienes la ignorancia a tu favor. Yo no sabía que muchas de las cosas que estamos haciendo eran una línea gris, ¿no? Entre si eran cosas permitidas o no permitidas. El crowdfunding también iba en sus arranques. Solamente habían un par de crowdfundings en el país, obviamente ninguno dedicado a temas solares. Y nos arrancamos, ¿no? A pesar de que soy ingeniero energético, siempre tuve una afición por los temas de finanzas y economía. Y muchas de mis clases las metía en temas de ingeniería económica, finanzas de proyectos. Y básicamente ahí fue como diseñamos los productos de financiamiento, ¿no? En aquel entonces, pues bueno, no teníamos mucho capital. Nos topamos con este concepto de financiamiento colectivo y dijimos, y pues, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no hacerlo nosotros? ¿Por qué no pues, abrir estos proyectos al público a ver quién nos quiere financiar? Y así arrancamos, ¿no? Con un toque de ingenuidad, con un toque de optimismo. Y pues lanzamos Red Girasol en aquel 2016 se constituyó, en el 17 iniciamos el primer proyecto y nos convertimos en el primer crowdfunding solar de Latinoamérica. Creo que ese es a grandes rasgos el inicio de cómo llegamos a este proyecto, ¿no? Ahora entiendo por qué Girasol, Sí. por la energía solar.
Me parece perfecto. Ahorita entramos porque creo que es interesante ver también cómo se han adaptado a a otros focos o a otras industrias o a otras necesidades también Sí, de quienes totalmente. toman el crédito. Pero antes de eso, quiero partir de eso que a mí me llamó la atención de por qué estamos aquí en esta entrevista, ¿no? Y es que para mí hay un elefante rosa en el cuarto. Y es que la mayoría de las personas, incluyéndome, no tenemos la menor idea de lo que hace el banco con nuestra lana. Sí. Tú ahora que ves como esta oferta que hacen ustedes hacia el público en general, ¿por qué es tan grave este problema y cómo Red Girasol lo puede estar resolviendo? Sí, bueno, es Red Girasol, llamemos de que es el financiamiento colectivo y nosotros aplicado al financiamiento sostenible, ¿no? Entonces, si me voy un poquito para atrás sobre el concepto del financiamiento colectivo, eh, pues es una propuesta que reta el status quo, ¿no? Históricamente las financieras siempre funcionaron igual, en donde está este intermediario que recibe dinero de los depositantes, se les llama, ¿no? Quienes le dan el dinero al banco. El banco lo que hace es que les debe el dinero a quien se lo deposita. El banco agarra el dinero, se voltea y lo presta. Entonces, tú como depositante, llámese banco, llámese Sofipo, principalmente aquí en México, pues tú tienes una idea de en qué prestan porque tú puedes ver qué productos ellos tienen en el mercado, pero no sabes a quién le prestaron. No sabes puntualmente en qué se usó el dinero, ¿no? Y eso es lo que viene a cuestionar el financiamiento colectivo, ¿no? El financiamiento colectivo es lo que hace como cualquier servicio digitalizado de Internet, hasta cierto punto democratiza más las cosas, las hace más directas, al punto en que llegó a desintermediar, por así decirlo, las finanzas, ¿no? Entonces, básicamente, a diferencia de un banco normal, donde es una caja negra, aquí es bastante distinta dinámica, ¿no? La gente que de entrada la regulación le llama inversionistas porque no es una cuenta de cheques, ¿verdad? No vienes a guardar tu dinero y hacer pagos, aquí vienes a invertir. Este, pueden, por medio de la tecnología y por medio de nuestra plataforma, pueden prestar directamente a cientos y miles de personas y empresas para distintos tipos de créditos, ¿no? Ese pequeño gran cambio pues es monumental, ¿no? Entonces, nuestro rol como plataforma viene siendo más un rol de intermediario, eh, más que intermediario puede ser como de árbitro. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Pues recibimos las solicitudes de crédito, nos encargamos de que cumplan con distintos criterios, obviamente de crédito, pero también este caso de sostenibilidad, y quienes sea que pasen los filtros se publican para que la gente los pueda fondear. Este, nosotros ponemos como la carretera, por así decirlo, ¿no? Ponemos las reglas del juego para que entre perfectos extraños se puedan prestar dinero de una manera pues profesional, ¿no? Aquí, todo este tema de falta de transparencia, me acuerdo habérselo escuchado por primera vez a Morgan Simon, ¿no? Y cuando yo me metí a su página ahí en Red Girasol, o sea, me queda muy claro a quién le prestas, por qué le prestas, con qué objetivo. O sea, va más allá de solo aquí está tu rendimiento y listo. Que eso sería lo tradicional en un mundo financiero, ¿no? Sí, Pero me queda claro que ustedes le dan importancia mucho también a conectarte con la persona que está detrás de la solicitud del crédito. O sea, para mí, inversionista, conectarme con esa historia. Y me hace pensar, ¿qué tan consciente crees que somos en México sobre el impacto que genera nuestro recurso? Y sobre todo, ustedes sabiendo que están conectando esos puntos, ¿por qué decidirían cambiar esa narrativa? O sea, ¿qué les sembró la semillita para decir, oye, mejor contemos las historias y que el inversionista sepa perfecto quién está detrás de esta historia, ¿no? sí, pues mira, hay dos ángulos, ¿no? Uno es el regulatorio. Hay todo un set de cosas que estamos obligados a divulgar, que lo que busca es que la gente entienda en qué está invirtiendo, entienda de alto o bajo nivel el riesgo que está asumiendo. Este,
Pero desde la parte de sostenibilidad, nosotros damos mucho valor a justo eh, estar orgulloso de en qué se usa tu dinero, ¿no? Digo, ya es un tema muy filosófico, ¿no? Pero últimamente nuestro esfuerzo se termina capturando en dinero, ¿no? Es la herramienta que como humanidad hemos desarrollado para poder encapsular el valor que generamos, de poder almacenar de alguna otra manera, aunque se nos diluye con la inflación, ¿verdad? Pero de poder contener esa energía o ese valor que generamos como personas, ¿no? Entonces, ¿en qué usas tu dinero? ¿En qué inviertes tu dinero? Pues resulta ser un acto de activismo hasta cierto punto, ¿verdad? Es una manera, te digo, muy filosófica, pero la verdad es que yo siempre lo he visto así, en la que tú puedes canalizar energía. Entonces, tú trabajas, tú generas recursos, y esos recursos se convierten en dinero, y ese dinero tú lo puedes usar para lo que tú quieras. Entre ellos, pues invertir y proteger tu capital para que genere mayor valor en el tiempo, pero más importante es en qué se usa. Y hay una frase muy famosa, muy común en inglés, ¿no? Que dice, pon tu boca donde pones tu dinero, ¿no? Mejor al revés, es pon tu dinero donde pones tu boca, ¿no? Entonces, últimamente, ¿qué haces con tu dinero? Habla mucho de ti, ¿no? Entonces, nosotros queremos que todos los inversionistas que participan en Red Girasol estén orgullosos de en qué están decidiendo que se use su dinero. Antes de entrar como al foco técnico de sostenibilidad, me queda una pregunta, porque ya la mencionaste 2 veces, el financiamiento colectivo. ¿Por qué escogieron este método de financiamiento antes de cualquier otro? ¿Qué los llevó a decidir eso para Red Girasol? Pues yo creo que hay un toque de, no sé si llamar de suerte, pero momento. Momento personal, obviamente, pues yo saliendo de la universidad, pues no tenía mucho capital, tampoco tenía muchos contactos. Se estaba dando el movimiento de financiamiento colectivo en el mundo, ¿no? Y como que empataron todos esos temas, ¿no? Yo tenía claro que quería yo había estado emprendiendo desde antes, el emprendimiento siempre me ha llamado. Mi primera empresa la fundé a los 18 años y una semana. Y mi objetivo era que cuando saliera de la carrera emprendiera en un nicho pues, que tuviera mayor potencial de escalabilidad. Entonces, pues sí, fue todo este tema del entorno, tanto externo como interno, ¿no? A ver, ustedes, 2014, en donde quizá la sostenibilidad no era tan atractiva como lo fue en estos últimos 2020 para arriba, ¿no? Sí. Uno de los mayores tabúes, porque yo también di asesoría mucho al sector filantrópico, es que todavía hay mucha la mentalidad de, no, la sostenibilidad no es rentable, ¿no? Entonces, yo creo que ustedes son de los ejemplos perfectos porque están demostrando lo contrario. ¿Cómo logras romper esa mentalidad? No sé si ustedes también tuvieron inversionistas y quizá esas conversaciones son interesantes de cómo logras romper esa mentalidad. Sí generar esos rendimientos atractivos. ¿Qué le dirías a quienes aún no creen que la sostenibilidad del dinero están íntimamente ligados en cómo ustedes son esa solución sostenible y rentable a la vez? Sí, pues es que de entrada en la sostenibilidad requiere rentabilidad. Entonces, es decir que la sostenibilidad no es rentable, pues es hablar de una falacia, ¿verdad? Entonces, si algo no es rentable, no es sostenible. Entonces, como premisa, ¿verdad? Entonces, de entrada, si tú no logras que algo sea rentable, no es sostenible, será otra cosa, será filantropía, será una buena intención, será un prototipo, será algo, pero eso no es sostenible. Quizás eso le puede también hacer mucho ruido a gente que tiene otra corriente de pensamiento, pero en estricto sentido, la sostenibilidad pues es esta posibilidad de perdurar en el tiempo, y es muy difícil que algo que no es rentable perdure, ¿no? O imposible prácticamente, ¿no?
Entonces, para nosotros, lo que decimos al interior de Red Girasol, que lo mencionamos en todas nuestras juntas mensuales, es que nosotros vemos a la sostenibilidad como algo estratégico. Para nosotros, nosotros empujamos el financiamiento sostenible, no por ser hipiosos, no por ser buena onda, nosotros lo vemos como algo estratégico, ¿no? Porque inherentemente si un crédito pinta bien en el semáforo de la sostenibilidad, significa que tiene altas posibilidades de perdurar en el tiempo, y si puede perdurar en el tiempo, es altamente probable que pueda cumplir con sus obligaciones, en este caso financieras, de deudas en el tiempo, ¿no? Entonces, pues para nosotros que otorgamos deuda, no es negociable. O sea, cualquier cosa que financiamos tiene que ser rentable para que pueda ser financiada por nosotros. Y en esta rentabilidad, porque me parece que queda como explícita tanto en tu conversación como en el modelo mismo de Red Girasol, ¿cuáles dirías que son esos filtros o esos criterios que ustedes tienen para elegir al perfil de las soluciones en las que invierten? Y lo pregunto específicamente porque los rendimientos que ofrecen son muy buenos, son muy atractivos, no solo a nivel para alguien que tenga esta conciencia a nivel sostenibilidad, sino a nivel comparativo meramente capitalista. Sí. Es una oferta muy atractiva. ¿Cómo lo ha logrado? Sí, creo que ahí son dos comentarios que podemos dar. El primero, me voy de atrás para adelante. En esta misma sintonía, donde hablamos que la sostenibilidad es rentable, bajo esa misma premisa y esa misma lógica, nos dice que no por ser sostenible debe de ser menos rentable, ¿verdad? Si es sostenible, debe tener la capacidad de pagar los rendimientos que el mercado requiere. Y es donde quedas un círculo virtuoso, ¿verdad? Si tú logras pagar rendimientos atractivos al mercado, competitivos, pues atraes más capital, que ese capital pues, lo colocas en generar temas de sostenibilidad y generas un círculo virtuoso, ¿verdad? Entonces, resulta que entre mejor rendimiento tú le puedas pagar a los inversionistas, más capital vas a traer, que últimamente ese capital es el que genera el impacto. Entonces, sí, nosotros también decidimos como quitar ese sesgo, decir, oye, ¿sabes qué? No por ser una inversión verde o una inversión sostenible o una inversión social, vamos a castigar el rendimiento. Y es un tema bien interesante porque dices, oye, ¿quién es tu mercado? ¿No? Desde Red Girasol, ¿quién es tu mercado? Pues naturalmente sería decirte pues, los inversionistas que están, que tienen algún interés en la sostenibilidad, que son inversionistas conscientes, que buscan una inversión de impacto. Esa es la natural, ¿verdad? Pero yo también lo veo decir, oye, ¿y por qué no podemos ser un medio de evangelización? ¿Por qué no podemos traer a gente que está buscando rendimiento y que llega a Red Girasol buscando ese rendimiento y entiende la gran diferencia que es pues participar en un financiamiento con temas de sostenibilidad o con enfoque en sostenibilidad? Entonces creo que eso es algo importante y es algo que, como bien dices, pues ahí está, ¿no? O sea, el rendimiento que estamos pagando hoy, el rendimiento pagado los últimos 12 meses es de un 14.50, que se pone al tú por tú con cualquiera de estas ofertas agresivas que se encuentran en el mercado, ¿no? En esa evangelización, yo creo que a nivel el inversionista consciente como el no consciente que llega, ¿cuál dirías que han sido sus retos más interesantes en educar a tu inversionista sobre el producto que ustedes ofrecen y en este financiamiento verde sí con retorno de mercado? Es todo un tema, y creo que eso conecta con lo que dejé pendiente de la pregunta anterior, que ha sido esta evolución que hemos tenido como institución, ¿no? Nosotros, como bien comenté, arrancamos en el financiamiento solar y estuvimos haciendo solamente financiamiento solar de 2017 al casi 2021. Estuvimos prácticamente todos esos primeros años 100% enfocados en el financiamiento solar y sucedieron distintas cosas que nos obligaron a salirnos de esa burbuja, ¿no? En primer lugar, pues llegó el COVID. Entonces,
pues cambió el panorama, cambió los riesgos. En ese entonces estábamos viviendo los procesos de la regulación fintech porque cabe mencionar que nosotros somos una institución autorizada, regulada por todas las entidades financieras mexicanas, digo, por las autoridades financieras, entiéndase Comisión Nacional Bancaria de Valores, Banco de México, Secretaría de Hacienda y la Conducef. Entonces, estamos viviendo COVID, un proceso de autorización fintech y un contexto en aquel entonces negativo del gobierno federal sobre las renovables, ¿no? que le metió mucho ruido a las renovables en ese entonces, ¿no? Entonces, pues era como la tormenta perfecta, ¿no? Tienes un entorno, un evento que ocurre una vez cada 100 años, estamos pasando por, y una institución que tiene un mercado doblemente regulado, ¿no? Desde la parte financiera y energética. Aunado que la regulación fintech es muy pesada, muy pesada. El hecho de tú poder ofrecer inversiones al público en general te mete en una categoría top de riesgo, digamos, desde la perspectiva de regulación financiera, porque no es menor. O sea, tú tener una licencia para salirte al público a ofrecer rendimientos, lo pueden hacer muy pocas entidades, ¿no? Entonces, pues eso hace que el cumplimiento regulatorio sea muy pesado, por ende muy costoso, y eso nos obligó, vuelvo a lo mismo, a este mix de contexto, tanto interno como externo, a ver alternativas, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue, bueno, pues sacamos un crédito PYME para los instaladores solares, para que ellos pudieran tener capital de trabajo, para que puedan invertir en maquinaria y equipo, y últimamente para que pudieran financiar directamente a clientes, que, dato interesante, se venden más paneles financiados por la empresa instaladora que por las empresas financieras. Entonces, fun fact, ¿no? Entonces lo que hicimos fue pues meternos detrás de cámaras y darle capital a los integradores para que ellos pudieran vender a pagos o a plazos al cliente final, ¿no? Y ese fue como nuestro primer salida de crédito netamente solar a un crédito PYME, pero todavía atendiendo el mercado solar, ¿no? Cabe recalcar que en este segmento solar que estamos atendiendo, nosotros nos enfocamos en el segmento más difícil de atender, que son las micropymes, las tienditas de la esquina, las carnicerías, las tortillerías, las fruterías, que son las más importantes para la transición energética, pero que son muy difíciles de acreditar desde la perspectiva financiera por el tema de informalidad. Entonces, nosotros sin querer queriendo nos hicimos muy buenos en generar metodologías de riesgo crediticio, pero alternativas. O sea, ¿cómo le haces para ver si te puede pagar la carnicería o no, partiendo de que no tiene cuentas de banco, ¿no? Todo un reto, lo logramos resolver. Y eso pues, nos fue generando capacidades que nos permitieron ir a otros créditos, ¿no? Entonces, dentro del PYME, lo que hicimos fue, oye, pues, ¿sabes qué? Ok, pues tenemos capacidad de financiar otras cosas, pero ¿cómo le hacemos para financiar otras cosas sin perder nuestra esencia? Y fue ahí donde dimos ese brinco de financiamiento solar a sostenible. Es decir, oye, pues, ¿sabes qué? Y de hecho todavía fue muy paulatino, porque nos fuimos como a lo verde, ¿no? O sea, nos fuimos todavía muy cargados a lo ambiental, a lo climático inclusive, ¿no? Entonces, encontramos un segmento muy interesante desatendido en agricultura regenerativa. Nada que ver, obviamente, irte de financiar paneles solares a financiar cooperativas en Veracruz y en Chiapas, pues es un giro muy duro. Fue difícil con muchos inversionistas que dijeron, ¿qué están haciendo estos güeyes? O sea, ¿por qué están haciendo eso? O sea, si tú te dedicas a financiar paneles solares, ¿por qué me estás diciendo que si quiero invertir en una cooperativa en Chiapas, ¿verdad? Pero resulta que en el fondo no son distintos, claro que son créditos muy distintos, pero en términos de impacto encontramos inclusive más impacto allá. Y bueno, volviendo también conectando un poco con la rentabilidad, en los proyectos solares es muy fácil medir la rentabilidad, ¿no? Porque los proyectos solares son proyectos de ahorro, tú sabes perfectamente cuánto dinero te vas a ahorrar en el tiempo y tú puedes ver si ese costo-beneficio da o no da.
es muy matemático, es muy duro y es muy fácil de cuantificar. Conforme te vas moviendo a otros créditos, eh, por ejemplo, de café regenerativo, ya no es tan fácil, ¿verdad? Ya necesitas empezar a decir, oye, bueno, pues cuántas hectáreas están conservando, operando, produciendo, quiénes son los que están en la cooperativa, oye, pues es gente de ascendencia indígena, son mujeres, nadie se ha prestado antes. O sea, empiezas a ver un tema de impacto muy distinto al exclusivamente ver el CO2 evitado por kilowatt hora solar generado, ¿verdad? O evitado de CFE. Y ese ha sido un gran reto, seguimos trabajando en él. Tú como experto lo sabrás, pues es difícil encontrar una metodología que te homologue todo lo que estamos haciendo, porque de ahí nos arrancamos a hacer más cosas, ¿no? Nos metimos a temas de economía circular, a temas de construcción, y luego también habilitamos un crédito personal. Como estamos financiando a los changarros, pues es prácticamente un crédito personal, le estás prestando a la persona a fin de cuentas, donde ahí también es un mundo de oportunidad, también de la perspectiva de impacto, porque los créditos personales que existen en el mercado son una cosa brutal, ¿no? Entonces sí, creo que ese es ese reto, cómo no limitar el alcance sin perder la esencia, cómo comunicarlo, cómo medirlo. No está fácil y es un trabajo continuo. Antes de entrar a la medición, porque creo que me parece muy interesante y lo vi también como en su propuesta de valor, ¿ha evolucionado el perfil de inversionista también desde que se convirtieron en algo un poco más sostenible, más que energía solar? ¿Y cómo ha sido esta evolución, si es que existe, ¿no? Sí, es muy curioso. Por ahí en la página hay una sección de datos demográficos y es muy interesante verlo, ¿no? El 50% de nuestros usuarios son personas que tienen menos de 30 años. De usuarios registrados, ¿verdad? De inversionistas registrados. El problema es que ese segmento demográfico pues todavía no genera tanto dinero y representa alrededor del 15% de capital colocado. Entonces, pues es muy interesante porque en volumen, pues sí, por ahí hablábamos de quienes escuchaban este podcast, pues quizás en volumen hay mucha gente que está ahí, pero de hecho el segmento que más invierte son de 35 a 50 años. Ese es donde está ahorita la mayor capital de capital, que es entendible, ¿no? O sea, es gente que ya está en una etapa más madura de su vida profesional. Son millennials o ¿cómo son? O X, ¿verdad? De los jóvenes, que no le tienen miedo a la computadora, que se atreven a interactuar con estas plataformas tecnológicas. Pero sí ha cambiado, ¿no? En México en particular, hemos vivido recientemente lo que le llaman la guerra de tasas. No sé qué tan familiarizado estás con ella, pero se dio todo derivado de esta subida de la tasa de referencia de Banco de México, que pues, nos dio la tasa de referencia más alta de los últimos 20 años. Eso generó, pues, que empezó a generar rendimientos muy altos en renta fija. Llegaron empresas extranjeras con mucho capital, con estrategias muy agresivas y salieron a ofrecer rendimientos muy altos al público en general con condiciones muy preferenciales. Y sí se ha visto una dinámica interesantísima, no solo en Red Girasol, sino en todo el sistema financiero mexicano. Me ha tocado esas nuevas fintechs o los neobancos, ¿no? Pero creo que es muy claro para mi generación es eso que estás mencionando, porque sí es algo a lo que nos exponemos más quienes, como dices, estamos abiertos a la tecnología. Porque no era muy común, o sea, tener tantas alternativas de inversión, eso es algo nuevo en México. O sea, eso no existía de 2 años para atrás. ¿Y lo ves como algo positivo o como negativo?
No, es positivo. Es positivo que la gente tenga más educación financiera. Es positivo para la sociedad, es positivo para el país. Nunca va a estar mal que la gente esté más educada ni que tenga más alternativas, ¿no? Entonces, yo eso lo veo muy, muy favorable. Me da gusto escuchar ya en círculos no tan financieros que estén discutiendo dónde invertir y todo ese tipo de cosas que se empieza a normalizar. Algo que, por ejemplo, en Estados Unidos, pues se come las finanzas y las inversiones y los ahorros, es algo de la jerga popular. A mí me está dando gusto que tanto esfuerzo y tanto empuje del ecosistema mexicano esté creando mayor educación en la población. Digo, a eso, sumado también un nivel de conciencia que hoy no tenemos en México, de qué le pasa a nuestro dinero, y creo que lo he venido diciendo desde el principio, ¿no? Sí, Ahorita mencionabas justo, a ver, la medición de impacto también es otro reto que se enfrentan todas las empresas que le apuntan a la sostenibilidad, y no solo las empresas, también los corporativos grandes. Creo que es de los mayores retos ahorita con mira a la Agenda 2030 y con el cumplimiento de varios acuerdos, no solo a nivel local, sino a nivel global. Y yo creo que aterrizándolo como a este punto que dices, esta parte de educación financiera también tiene un componente de conciencia. Y decías, a nosotros nos está costando en algunos puntos medir y comunicar el impacto que se genera, ¿no? Me gustaría entrar a ese punto fino. Hoy, hoy ¿cómo lo están haciendo? O sea, porque sí veo un apartado en su página, sí sé que es algo relevante para ustedes. ¿Cómo miden ese impacto directo? Porque al final el dinero está ligado a ese impacto, ¿no? Entonces, no sé ahí si quieres darnos un poco de luz. sí, lo primero, hemos hecho varias iteraciones, ¿eh? De hecho, está por salir nuestra nueva metodología de impacto. Lo primero que hicimos fue intentar ver sobre qué marco de referencia trabajábamos y decidimos arrancar con los ODS que comentas. Decir, pues sabes qué, vamos a intentar mapear qué crédito le pega a qué ODS y hasta qué meta, ¿no? Ese fue como un primer intento que hicimos. Vuelvo a lo mismo, veníamos de un mundo muy sencillo, ¿no? Del solar, donde no es muy fácil, con poquitos números tiene suficiente para poder tener un pronóstico muy aceptable del impacto que va a generar en el tiempo un proyecto. No tanto así cuando te empiezas a mover a economía circular, a agricultura regenerativa, temas de micronegocios, temas de salud en personas. O sea, sí trae un componente muy, muy distinto, ¿no? Entonces, lo que estamos intentando, digo, así empezamos y básicamente cada crédito se corre una serie de cuestionamientos para ver en qué ODS termina pegando. La verdad es que hasta ahí nos da ahorita para ver hacia dónde apunta ese crédito, ¿no? No tenemos la capacidad ahorita de por cada crédito, tenemos más de 1000 créditos en la plataforma, hacer todo un estudio a profundidad, pues te mentiría si te digo que tenemos algo completamente detallado, ¿no? La idea es movernos para allá, pero en aras de la misma sostenibilidad, pues a veces es importante encontrar como esos puntos medios, ¿no? Ahora estamos trabajando en una metodología que va mucho más apuntada al producto de crédito. No tanto, o sea, ahorita es por ODS y qué créditos le pegan a los ODS, pero también, digo, entiendo que estás bastante familiarizado con la sostenibilidad corporativa. Y una de las recomendaciones es vincularlo al producto. Entonces, ahora la intención es ver, ok, el crédito solar, ¿dónde está parado? ¿Tiene un impacto bajo, medio, alto? O intentar, porque dentro del solar también hay de todos los colores y sabores, ¿verdad? Oye, pues una cosa es ponerle paneles a una gasolinera y otra cosa es ponerle paneles a una escuela. No es el mismo impacto que generas. No es el mismo impacto si logras hacer un proyecto con equipos de segunda mano solares, ¿verdad? Y lo mismo en el agro, no es lo mismo la cooperativa que la gran empresa, ¿verdad? Es
es uno de los grandes temas que tenemos, ¿no? Pero estamos intentando decir, bueno, pues no solamente veamos hacia dónde apunta, con base a ciertos criterios, veamos si tiene un impacto bajo, medio o alto, ¿no? O tiene un impacto negativo, que eso lo rechazamos, ¿no? Entonces empezar a tener un poco más de criterios, y yo soy un fiel creyente que esto es una mejora continua. La sostenibilidad no es un fin, es un camino, ¿verdad? Nunca llegas al final del arco iris, y eso es algo con lo que genuinamente lo trabajamos al interior. O sea, ver cómo podemos seguir empujando la agenda de la sostenibilidad, cómo podemos seguirla incorporando sin que sea un impedimento para seguir creciendo el negocio. Creo que eso se liga mucho a mi siguiente pregunta, que es el proceso de ser una empresa certificada. ¿Cómo ha ayudado, cómo ha facilitado o cómo te ha abierto ese panorama? Porque sé que estamos en un terreno pues, sin asfalto, ¿no? O sea, estás ahí a todo terreno moviéndote y salpicando por todos lados, intentando agarrarte de muchas áreas, como dices, son marcos de referencia, pero sabiendo que es un camino y no un final. Entonces, en ese sentido, ¿cómo certificarse como empresa B es parte de ese camino, y en qué sentido te ha ayudado? Sí, pues digo, uno de los grandes temas de la sostenibilidad en general es el greenwashing, ¿verdad? Es el parecer y no ser. Y nosotros siempre nos hemos enfocado en el ser, no tanto en el parecer. Históricamente no, en lo personal no me había buscado, no había tenido como que tanto interés en acercarme a las certificaciones. Pero claro que no está de más tener un tercero imparcial que, que dé fe de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, analizamos distintas certificaciones internacionales y concluimos que la empresa B era una de las más adecuadas por el prestigio que tiene, por lo rudo que es su proceso. Tú conocerás que no es fácil, no es fácil certificarse como una empresa B. Requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere voluntad. Y para nuestra grata sorpresa tuvimos, no voy a decir que el puntaje más alto del país, porque no me sé el puntaje de todas, pero sin duda estamos en el percentil 5 o 3 de puntajes más altos, ¿no? Porque nosotros tenemos impacto en el ADN, ¿verdad? Financiando paneles solares a changarros, financiando proyectos de agricultura regenerativa a cooperativas, generando inclusión financiera. Para más del 50% de nuestros acreditados hemos sido o su primer crédito o su crédito de mayor monto autorizado. Entonces traemos un tema de impacto en distintas dimensiones, ¿verdad? No solamente es lo ambiental, también trae un componente social muy fuerte de lo que venimos haciendo. Me encanta, y creo que antes de dar el paso a la siguiente sección, que es más hacia dónde vamos, algo que me llama mucho también la atención de su modelo es que ustedes invierten también en cada uno de los proyectos antes de abrirlo a sus inversionistas. ¿Cómo funciona este modelo de riesgo y por qué es que decidieron hacerlo de esta manera? La regulación te pide que tengas mecanismos de alineación de incentivos, porque parecía ser que si solo administras la cartera, pues desde afuera parecía ser que puede ser muy fácil tomar riesgos desmedidos, descuidar la calidad, que ese es el gran reto del financiamiento colectivo, ¿verdad? Porque en una financiera normal, si tú no le pagas a la financiera es la que pierde dinero, ¿verdad? Y más le vale a la financiera que tenga suficientes márgenes para que con eso pueda pagarle a los depositantes. En nuestro modelo, como es una conexión directa, cuando un solicitante no paga, el que pierde capital es quien lo prestó, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de estar bien alineados con nuestros inversionistas? Pues apostando también nosotros. No solo lo recomendamos, sino nosotros también ponemos dinero de nuestra bolsa para financiar los proyectos, de tal manera que haya constancia que estamos yendo a riesgo con nuestros inversionistas, ¿verdad?
volviendo a esta palabra de pon tu dinero donde pones tu boca, ¿verdad? Entonces, pues no solo recomendamos, sino también invertimos, ¿no? Y ese mecanismo lo estamos llevando a otro nivel, que creo que puede conectar con lo que dices de qué viene para Red Girasol. Sí, justo, o sea, como que veo muchas interconexiones, ¿no? Veo la interconexión tecnológica, la interconexión financiera, no solo para quienes piden el crédito, ahorita que dices, uno de los datos más impresionantes de impacto es esa inclusión financiera, pero también para el perfil de tu inversionista es brindar una oportunidad de hacer crecer su dinero y de forjar un patrimonio de aquí a los siguientes años. Entonces lo veo como también en ese doble punto, más ligado a la última intersección que es la transparencia sobre estos datos y la sostenibilidad. Entonces me emociona mucho, sobre todo porque el producto se me hace una genialidad para alguien como yo que busca constantemente estas oportunidades porque me importa qué le pasa a mi dinero, ¿no? Y cómo puedo poner mi dinero a trabajar, como dices, o sea, la boca, o sea, predicar con el ejemplo, ¿no? Y creo que el dinero también juega un rol importante en promover esa sostenibilidad o no. Claro. Entonces, me emociona saber qué estás viendo hacia futuro, qué sigue para Red Girasol en estos siguientes años. No sé si tengas como alguna estrategia en particular que quieras platicarnos, pero a mí sí me interesa muchísimo. Sí, pues mira, acabamos de sacar la semana pasada nuestro nuevo producto de inversión, que es el cambio más fuerte de inversión que hemos tenido desde que se fundó en el 2017. Es un producto de inversión que viene a simplificar la dinámica, porque a pesar de que el crowdfunding es muy bonito en su ethos, ¿verdad? En, en esta genialidad de poder prestar directamente a muchas personas, viola uno de las leyes fundamentales de pedir dinero, que es de prestar dinero, perdón, que si tú vas a prestar dinero necesitas tener un portafolio de créditos. ¿Por qué? Porque parte de prestar significa tener gente que no te paga, gente que se retrasa o gente que te estafa, o sea, que se va a salir con el dinero, ¿no? Eso es parte del juego. No importa lo maduro que estés, no importa tus metodologías de riesgo, claro que siempre ayuda a mitigarlo y lo hemos mejorado muchísimo en el tiempo, pero parte de prestar es que alguien no te pague. Sí, sí. Entonces, ¿cómo te blindas ante los impagos? La regla de oro de las finanzas, pues es teniendo un portafolio diversificado. Entonces, nosotros a estas alturas de la vida, pues ya tenemos un portafolio interesante de casi 200 millones de pesos, de más de 1,000 créditos, con un track record pues muy bueno de pago. Y nosotros dijimos, oye, como por qué no, o sea, en lugar de que los inversionistas que lleguen tengan que jugársela, por así decirlo, a ver cómo le va con los siguientes créditos y que tengan que ir haciendo su portafolio poco a poco, ¿por qué no hacemos algún mecanismo que les permita desde el día uno poder tener exposición a lo que ya está? Entonces hicimos un mercado secundario único en el país que opera como una especie de ETF o de índice, por así decirlo, de nuestro portafolio. Entonces, en lugar de que tú vengas ahorita, si tú depositas dinero ahorita, en lugar de ir a financiar un proyecto nuevo, lo que vas a hacer es que vas a ir a invertir a este mercado secundario que tiene 1,000 créditos y eso te va a permitir al día siguiente empezar a cobrar. Entonces, eso viene a cambiar las reglas por completo de lo que se espera que es un financiamiento colectivo, porque permite que literalmente al día siguiente de que haces tu depósito, cobras, ¿no? Y como todo el mundo está en este mercado secundario, todo el mundo tiene exposición al mismo portafolio. Si tú te quieres salir, también es muy fácil que te salgas porque va a haber otros que están interesados en entrar. Y eso se conecta con el tema de la iniciación de incentivos porque nosotros nos metimos en medio. Entonces, si tú quieres salir, nosotros vamos a llegar y te vamos a dar el dinero para que te puedas salir. Si tú quieres entrar, vamos a nosotros vender nuestra posición para que tú puedas entrar, ¿no? Entonces nos quedamos en medio para darle más agilidad a la operación. Eso en inglés se le conoce como market maker o formador de mercado, se usa mucho en las bolsas, donde hay una entidad interesada que exista liquidez, y ya me estoy metiendo en temas muy, muy técnicos, pero la idea es que es un círculo
¿cómo se llama cuando no es vicioso? Virtuoso, ¿no? Entonces, y vuelvo a lo mismo, una buena inversión no solo es tasa, es qué tan rápido inviertes, qué tan rápido te puede salir, qué rendimiento te ofrecen. O sea, no solo tener un buen producto de inversión, no solo es tener un buen rendimiento. Entonces, pues es donde se pone interesante, porque mientras sigamos robusteciendo el producto de inversión, más capital vamos a traer, y entre más capital traigamos, más impacto podemos generar, ¿no? Y eso es la lógica de todo lo que hacemos aquí. Qué interesante. Al final es agregarle como una capa de equity a un portafolio de deuda. O sea, así es como mi cerebro lo procesó pues ahí está la deuda, y más bien quieres participar en el portafolio completo, pues estos son los tickets. Me imagino que es un perfil de inversionista un poco más grande o institucional. Pues en realidad es casi el mismo, porque la inversión mínima son 5,000 pesos. Y eso es algo que también traemos tatuado. La idea es que esto sea abierto, que esto sea, que todo el mundo pueda beneficiarse de esto y no dejarlo como una inversión elite. Para no obviarlo, ¿qué necesito yo para invertir hoy en Red Girasol? Sobre todo para quienes nos escuchan, ¿cuáles son los pasos? ¿Cuáles son esos montos mínimos? ¿Tú qué les pides de documentación? Cuéntales un poco ese proceso. El proceso es muy sencillo, es completamente digital y en este momento está principalmente pensado para mexicanos. El requisito es tener idealmente una INE, un documento de identificación que en México se usa para votar, internet, y 5,000 pesos. 5,000 pesos es la inversión mínima que tenemos en este momento. Por ahí me comentaste que hay extranjeros. Sí tenemos posibilidad de tener inversionistas extranjeros. Ahí sí requerimos que tengan un ticket un poco más alto por todo lo que involucra pues el procesamiento extraplataforma de poder operar con personas extranjeras. Seguimos trabajando en eso. La idea es que en un mediano plazo cualquier persona, prácticamente cualquier persona del mundo puede invertir en nuestra plataforma. Pero es muy sencillo. Realmente es un proceso que no toma más de 10 minutos de que inicias a que terminas. Una vez que termines se te genera una cuenta única, una cuenta clave única, en la cual tú haces un depósito y automáticamente se vincula. Y con este producto, realmente la inversión se reduce a depositar y retirar. O sea, ya no será necesario que la gente tenga que irse de uno por uno a invertirla, ¿no? Hay un trade-off, sabemos que eso hace que se pierda un poco de trazabilidad, pero creo que logramos tener lo mejor de dos mundos. O sea, a fin de cuentas, los inversionistas podrán, sí, o sea, inviertan en este portafolio de créditos, pero sigue siendo crowdfunding. Ellos son los dueños de la cartera y tú, eres dueño de la cartera, tú puedes irte a ver el detalle del 100% del subyacente de donde estás invertido. O sea, tú puedes ir a ver de estos 1,000 créditos, si estás aburrido, te puedes ir a ver de uno por uno en qué están tus 5 pesos de cada uno de estos créditos, y ver la historia, qué hicieron, qué no hicieron, etcétera. Y bueno, para no obviarlo, aquí les vamos a dejar el link a Red Girasol, pero es así como suena, redgirasol.com. Es correcto, ¿no? Sí. Y no sé si... Por aquí está. No sé si quieras agregar algo antes de lanzarte una última pregunta. No, digo, de las cosas que vienen, pues ya salió este proyecto del mercado secundario. Estamos trabajando en una app ya para poder, pues que nuestros inversionistas puedan vivir su experiencia desde su celular más cómodamente. Y ahí se empieza a generar un pequeño gran cambio que también estamos viendo en Red Girasol, que es hablar de nuestros usuarios y no tan marcada la diferencia de si eres inversionista o solicitante, ¿no? Porque pues a veces tú puedes ocupar un crédito, a veces puedes invertir. Entonces la idea es que sea una misma cuenta, muy parecida a un banco, en donde pues tú te logueas y tienes tus cuentas de inversión y tienes sus créditos, que últimamente la idea es poder sumar una capa de pagos para pues, casi hacer un neobanco, lo pongo entre comillas porque es un término reservado, pero pues hoy tenemos productos de inversión,
tenemos productos de crédito y básicamente si en esta aplicación logramos empaquetar una solución de pagos, pues prácticamente se puede volver tu nuevo banco, ¿no? Puedes ya vivir en Red Girasol sin necesidad de salirte del ecosistema. Entonces, ese es como nuestro long shot. Buenísimo. Pues yo los felicito muchísimo y me gustaría dejar algo en la audiencia y sobre todo es una pregunta más a título personal. Si pudieras cambiar la mentalidad sobre el dinero en algún aspecto en México o en la sociedad mexicana, ¿en qué aspecto sería y por qué? Híjole, gran pregunta. Gran pregunta. Como te decía, el dinero se puede volver algo muy filosófico, ¿no? O sea, realmente el dinero es todo lo bueno y todo lo malo que tenemos como sociedad. Puede impulsar cosas muy buenas o puede impulsar cosas muy malas, puede incentivar acciones muy buenas y puede incentivar acciones muy malas, ¿no? Quizás es como esta espada, ¿no? Tiene una pistola, ¿verdad? Que tú lo usas para... que no es mala en sí misma, ¿no? Es buena o mala dependiendo para qué la uses. Entonces, yo creo que sin duda lo que más nos falta es un tema de educación. Volviendo, por ejemplo, al tema de los paneles solares, es bien curioso la realidad mexicana, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, el 90% o más del 90% de las ventas son financiadas. O sea, si tú tienes paneles solares en tu techo, es prácticamente un hecho que están financiados. Y en México no. En México más del 50% de las ventas de los paneles solares se hacen de contado. No tiene sentido. No tiene sentido y resulta que no quieren, muchas personas prefieren no instalar los paneles solares que agarrar un crédito para poner paneles solares. A pesar de que es netamente positivo, que es un crédito productivo, o sea, que terminan ganando más de lo que se gastan, pero esa idiosincrasia de es que voy a pagar intereses y voy a perder, es todo un reto que está arraigado en el país, ¿no? Entonces, tener esa posibilidad de separar la deuda buena de la deuda mala, creo yo que es algo fundamental, porque resulta que no quieren sacar un crédito para poner paneles, pero sí van y sacan un microcrédito no voy a hablar de nada en particular, pero van y agarran un crédito que no tiene sentido, muy caro para algo que no genera valor, y les da miedo sacar un crédito con otros fines, ¿no? Entonces creo yo que se resume un tema de educación. Me encanta. Me haces pensar mucho porque a mí también a veces estoy arraigado en esa mentalidad de no pagar intereses. Me resuena mucho eso que dices, sí. Creo fielmente que sí es un problema el que nos enfrentamos en esta sociedad mexicana porque no estamos expuestos tanto a esta apertura financiera, ¿no? Ahora, también es que se ha abusado mucho del consumidor. Entonces, el consumidor está parte de que le va a salir carísimo, parte de que si me están dando un crédito es porque hay truco o porque hay algo, ¿no? Entonces, no solo termina siendo responsabilidad del consumidor, sino también de los oferentes de financiamiento, en este caso como nosotros, de tener productos más asequibles, más justos, ¿verdad? Que eso es justo lo que busca iCrowd, a fin de cuentas. El financiamiento colectivo se presenta como el Robin Hood, ¿no? Básicamente lo que dice es que los que reciban un crédito paguen menos y que los que ponen el dinero ganen más. Ese es como el bottom line de lo que busca iCrowd, ¿no? Me encanta. Pues Mau, te agradezco muchísimo. Me parece una solución espectacular desde la primera vez que investigué sobre ella y más ahora de escuchar la historia, esos retos, más esa visión al futuro. Espero que hayamos sembrado también en nuestra audiencia esa misma semillita y pues a sembrar más girasoles y te agradezco muchísimo tu tiempo. Gracias a ti, Patricio. Un gusto haber estado contigo hasta ahora.